Buenas tardes. Espero que todos tengan un buen día. Quiero darles la bienvenida a este congreso y gracias a las personas que lo han hecho posible y, por supuesto, a todos ustedes que están aquí. Me siento privilegiada de tener esta experiencia y de estar sentada con Carmen Mari, que tantos años ha compartido su saber con nosotros y tanto nos ha transmitido y enseñado sobre diálisis peritoneal, aunque lo más importante ha sido tener su amistad. Es un placer estar en Oviedo, ciudad acogedora y con gente tan maravillosa. Esta mesa va a contar con la ponencia de 4 premios importantes. Por lo tanto, vamos a dar paso ya a las presentaciones para que el tiempo no se nos eche encima y el coloquio tenga el espacio suficiente. Recuerdo a los ponentes que disponen de 10 minutos para su comunicación y las preguntas, como es habitual, se realizarán a continuación de la última ponencia. Primera ponencia. Controles de presiones venosa y arterial para evitar la disfunción del acceso vascular y su influencia en la dosis de diálisis. Premio IZASA de accesos vasculares y nuevas tecnologías. Ponente, Mariluz Sánchez Tocino, enfermera de nefrología de más de 16 años de experiencia. Trabaja actualmente como supervisora en los centros que la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo tiene en la provincia de Salamanca. Acude al Congreso de la SEDEN todos los años y participa activamente en las presentaciones orales y de pósteres. Ponente en mesas de trabajo, moderando y evaluando para la sociedad. Es autora de varios trabajos de investigación publicados en la revista de la SEDEN. Damos paso. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí hoy es un placer inaugurar esta reunión de actos científicos con el trabajo que hemos estado haciendo este año mis compañeros durante todo el año. Los que nos conocéis sabéis que trabajamos intensamente en el tema de los accesos vasculares, estamos muy implicados en este tema, un poco por las circunstancias. Nosotros somos centros periféricos de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Estamos lejos de la capital, estamos lejos del hospital de referencia y tenemos un acceso deficitario al equipo de cirugía vascular. Además, nuestra población es muy mayor, como somos la mayoría de vosotros, imagino, con lo cual el tema del acceso vascular, el cuidado, la creación y el mantenimiento del mismo hoy está a la orden del día. Prueba de ello es una foto de mis abuelos y con ellos voy a presentaros el trabajo, como han dicho, titulado Control de la presión venosa y arterial para evitar la disfunción del acceso vascular y su influencia en la dosis de diálisis. Sabemos que el acceso vascular ideal es aquel que permite un abordaje continuado y seguro, que nos da unos flujos altos para mantener una buena dosis de diálisis y que además está exento de complicaciones. El acceso vascular ideal, la fístula arteriovenosa y los AVEs, ¿no? No porque lo diga Julio Iglesias, lo dice la bibliografía, es el que mayor cumple estos requisitos y es el más elegido además por su elevada supervivencia. Las distintas guías clínicas nos van a decir que deberemos de tener monitorización y seguimiento del acceso vascular en nuestras unidades. Sabemos que junto con la exploración física, el control de las presiones venosas dinámicas, tanto la presión arterial prevombar como la presión venosa del circuito, son el primer eslabón en el control del acceso vascular. Enfermería va a ser la encargada de estos procedimientos. Pero ¿qué hace la enfermería, no? ¿Cuáles son los límites con los que tenemos que dializar para que nuestros accesos vasculares estén seguros a largo plazo? Hay múltiple bibliografía que nos dice que mayor presión venosa y menor presión arterial disminuye la supervivencia del acceso. Pero ¿cuáles son los límites seguros para dializar? No está muy claro. Varios artículos recomiendan no sobrepasar los menos 190 milímetros de mercurio en cuanto a presión arterial, ya que las turbulencias que se generan en la succión excesiva pueden dañar la capa íntima del vaso y esto lleva luego a lesiones posteriores.
En cuanto a la presión venosa, apenas hay bibliografía que nos hable de una cifra clara. Nuestra compañera Parisotto en el 2014 publicó un artículo en el que recomendaba plantearnos bajar las cifras de 200 a 150 milímetros de mercurio. Con lo cual, si nosotros queremos trabajar en esos flujos de bomba seguros, en esas presiones seguras, deberemos tocar nuestros flujos de bomba. El flujo de bomba, junto al tiempo de diálisis, el flujo de baño, la superficie del dializador, nos van a afectar a la dosis de diálisis, nos van a condicionar nuestras dosis de diálisis. Si tocamos los flujos de bomba y modificamos la dosis de diálisis, quizás tengamos que valorar estos otros aspectos de la pauta para conseguir una buena eficacia. Esto es, por tanto, el objetivo de nuestro trabajo. Vamos o evaluamos las presiones dinámicas con las que se estaban dializando nuestros pacientes. Pretendemos adaptar estas presiones a las últimas recomendaciones de la bibliografía, analizar cómo afecta esto al flujo de bomba de nuestros pacientes y analizar, por tanto, cómo se ve afectada la dosis de diálisis. Para ello hicimos un estudio prospectivo con los pacientes en insuficiencia renal crónica en hemodiálisis con fístula nativa o protésica una vez superado el periodo de maduración de los centros periféricos que la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo tiene en la provincia de Salamanca. Las variables de estudio, variables primarias, medimos flujo de bomba, presión venosa, arterial y CAT, y variables demográficas, edad, sexo y etiología de la insuficiencia renal, y relacionadas con la diálisis, tiempo de hemodiálisis, tipo de acceso vascular, permanencia del acceso vascular dializador, flujo de baño y calibre de las agujas. En el estudio ajustamos los límites que consideramos seguros a 160 milímetros de mercurio para presión venosa y hasta menos 200 para presión arterial. Hicimos esto porque nuestros monitores de trabajo es la Fresenius la 4008 y el display de lectura es inespecífico para 150 y 190. Como medidor de la dosis de diálisis utilizamos el CAT, ya Lori y colaboradores establecen un CAT para mujeres entre 40 y 45 litros y para hombres entre 45 y 50 litros. Esto queda validado posteriormente con más bibliografía, incluso la bibliografía nos define el CAT como el mejor marcador en situaciones infradiálisis y además es un buen medidor de la eficacia por sesión sin que necesidad de enfermería haga más extracciones. Establecimos, por tanto, 4 grupos de trabajo en función del sexo. El grupo 1, CAT menor de 40, grupo 2, CAT entre 40 y 45, grupo 3, entre 45 y 50 y grupo 4, CAT más de 50 litros. Vamos a medir 3 periodos de tiempo, de 15 sesiones cada periodo. El primer llamamos periodo 0, el QB, el flujo de bomba, estuvo a criterio de la enfermería. Poco cada enfermera, a pesar de la pauta médica, pues bueno, dializaba según su criterio. Y el resto de la pauta de hemodiálisis se mantuvo de manera habitual. En el periodo 1 se estableció un flujo de bomba no modificable. ¿Cómo hicimos este flujo de bomba? Medimos qué flujo estaba cada paciente durante 3 sesiones en límites seguros. Bajamos los flujos hasta límites seguros, establecimos en 3 sesiones y marcamos ese como flujo de bomba de pauta. El resto de la pauta, membrana, tiempo, agujas y flujo de baño, se mantuvo durante las 15 sesiones. Y en el último periodo hay un ajuste diario del flujo de bomba según las incidencias que se estaban produciendo durante las sesiones, según la presión venosa y arterial de cada sesión, y además se modifica la pauta de hemodiálisis según los cambios del CAT que se produjeron en los periodos 0 y 1. En todos medimos las variables que os he comentado. Se registró toda la documentación en la historia clínica e informática mediante el programa Nefosoft, versión 6.3. Y el sistema estadístico se utilizó SPSS 15 para Windows. Se hizo un estudio descriptivo de los datos demográficos. Las medidas de dispersión central fueron media y desviación estándar o mediana y rango en función del comportamiento normal de las variables. Se compararon las variables como datos pareados de cada paciente y se utilizaron pruebas paramétricas, el test de Friedman para diferencias intraperiodos y el test de rangos de Wilkinson para diferencias interperiodos. La significación estadística fue P menor o igual a 0,05.
Bueno, pues vamos a ver los resultados, ¿no? ¿Qué pasó con nuestros 29 pacientes? Es una muestra muy pequeñita, son centros pequeñitos, entonces pues, es la N que tenemos. En cuanto a los datos demográficos, la mediana de edad 72 años, casi el doble de hombres que de mujeres, causa de insuficiencia renal principal la diabetes, tipo de acceso vascular, principalmente fueron fístulas náuticas. En cuanto al resto de parámetros de análisis y significación estadística, esta es la tabla. Pero yo os la voy a explicar, me voy a ir a mi balanza general de la dosis de diálisis, ¿no? En cada uno de los puntos, qué pasó con nuestro estudio en cada etapa. Vale. Respecto al flujo de bomba. En el periodo 0 estábamos dializando con flujos altos de 390 mililitros minuto, pero ¿qué estaba pasando? Más del 80% de nuestros pacientes estaban dializando con presiones venosas por encima de los márgenes recomendados como seguros, y el 20% de los pacientes estaban dializando con presiones arteriales por debajo de los 200 milímetros de mercurio. ¿Cómo solucionamos esto? Ajustando los flujos de bomba en el periodo 1. El flujo bajo y casi bajaron mucho el porcentaje de pacientes que estaban en límite seguro. Sí que es verdad que hay un porcentaje, un 20% de pacientes que mantienen presiones venosas altas y un 3% presiones arteriales bajas. Esto, como sabéis, se debe a que sesiones puntuales ha habido incidencias, bien por cambios de viscosidad, zonas de punción, mal posición de las agujas o episodios de hipotensión. Entonces, estas sesiones puntuales hicieron que se nos desviaran nuestras medias. Lo corregimos en el periodo 3, ajustando el flujo de bomba en función a las presiones venosas y arteriales de cada sesión. Aquí la totalidad de los pacientes se dializaron en presiones seguras. Pero sí es importante dializar en lo que nos dice actualmente la bibliografía, que es una presión segura, también es importante mantener la dosis de diálisis. ¿Qué pasó con nuestras dosis de diálisis? Los KTs entre el periodo 0 y 1 descendieron de manera estadísticamente significativa. Aquí volvemos a nuestra balanza de la pauta de diálisis y decimos, bueno, pues han descendido los KTs, pero estamos dializando con buenas presiones. ¿Qué vamos a hacer para recuperar esos KTs? Realizamos 21 intervenciones, estas son las tablas del tipo de intervenciones que se hicieron, de los cambios de pauta que se hicieron, pero vamos otra vez a nuestra balanza para explicarlo con más detenimiento. Respecto al flujo de bomba, queríamos recuperarlo, con lo cual hicimos aumento de tamaño de las agujas a 6 pacientes. A pesar de la controversia en la bibliografía del uso de agujas 14G frente al dolor y la eficacia, nosotros decidimos que esta era la mejor opción para 6 de nuestros pacientes. En cuanto al tiempo de diálisis, sabemos que las guías españolas y las guías europeas recomiendan una media de 12 horas semanales de tiempo de diálisis. Nosotros aumentamos nuestro tiempo de diálisis a 9 pacientes, pasamos de 11,12 horas a 11,43 y en todos los casos se recuperó el catéter. Por otro lado, igualmente, a pesar de que la bibliografía hay controversia en cuanto al flujo de baño respecto al aumento de costes de pasar de 500 a 800 y aumento de la eficacia, sí es verdad que hay autores que refieren un aumento de entre un 5 o 10%. En nuestro caso, 2 pacientes pensamos que lo más apropiado era pasar ese flujo de baño de 500 a 800 mililitros minuto. Y por último, como sabéis, la eficacia de la diálisis depende también de la superficie y permeabilidad del dializador. La bibliografía nos habla de una superficie entre 1,5 y 2,5. Nosotros pasamos a 4 de nuestros pacientes de membranas de 1,9 a 2,1. Con estas 21 intervenciones, volvemos a nuestra tabla de KT. Vemos que en el último periodo se ha recuperado el KT estadísticamente significativo respecto al periodo 2, incluso rozando la significación estadística respecto al periodo 0. Traducido a grupos de trabajo, el 100% de nuestros varones estaban realizando con KTs por encima de 45 y el 100% de las mujeres por encima de 40, a pesar de haber reducido los flujos para proteger el acceso vascular. Como conclusiones, por tanto, de nuestro estudio, decir que la mayoría de nuestros pacientes, un porcentaje muy alto, se estaba realizando con presiones fuera de los márgenes sugeridos como seguros por la bibliografía.
con lo cual sería recomendable controlar los flujos para ajustarnos a estas presiones. El ajustarnos a las presiones implica una pérdida de flujo de bomba, con lo cual hay una pérdida de la dosis de diálisis y sería necesario cambiar las pautas para recuperar esa eficacia dialítica perdida. Deciros solo, ya para terminar, que nuestra muestra es muy pequeña. Sería interesante poder hacer esto con un volumen de pacientes mayor y sobre todo sería muy interesante ver qué pasa con nuestros pacientes a largo plazo. Nosotros ahora mantenemos ese criterio de realizar impresiones seguras y nuestra idea es ver qué va a pasar con nuestros accesos vasculares a largo plazo, ¿no? Si así, haciéndolo así, los protegemos. Y nada más, muchas gracias. Segunda comunicación, nivel de seguridad percibida por el paciente de hemodiálisis crónica del Hospital Ramón y Cajal y es Premio Brown Medical Seguridad en el Tratamiento de Hemodiálisis. La ponente es Verónica Martín Guerrero, que es diplomada en Enfermería, máster en Investigación Sociosanitaria y enfermera del Servicio de Hemodiálisis del Hospital Ramón y Cajal. ¿Se oye? Sí. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias en nombre de mis compañeras y en el mío por este premio. El título de nuestro trabajo es Nivel de seguridad percibido por el paciente en la sala de hemodiálisis. La Organización Mundial para la Salud lanzó en el año 2004 la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Con ello se promueven acciones, herramientas y recomendaciones para mejorar la seguridad en todos los países del mundo. La seguridad es algo esencial para obtener la calidad asistencial. Y para ello han de desarrollarse diferentes estrategias para mejorar la cultura de seguridad, la formación de los profesionales y la implicación de los pacientes. Todo ello para reducir los daños innecesarios asociados de la asistencia sanitaria. El Ministerio de Sanidad, en el año 2005, promueve la Estrategia de Seguridad para el Paciente y en su última actualización para el periodo 2015 y 2020 desarrolla 6 líneas de actuación. En nuestro caso nos centramos en la línea número 4, que habla de la participación de los pacientes y ciudadanos por su seguridad. Todo ello con el objetivo de que el paciente reciba información de su proceso, formación sobre su enfermedad y que se involucre y participe activamente. En las últimas investigaciones publicadas en relación al tema de seguridad se pueden ver que hay dos corrientes. Una cuyo objetivo principal es la de analizar y evaluar la incidencia de errores médicos o efectos adversos y, por otro lado, otras cuyo objetivo es indagar en las opiniones y expectativas de los pacientes y profesionales sobre su seguridad asistencial. Como todos sabemos, la hemodiálisis es un factor de riesgo para el paciente, por la propia naturaleza de la enfermedad como por el tipo del tratamiento. A lo largo de los años se han llevado a cabo diferentes medidas. Se ha mejorado la tecnología de los equipos, la calidad de las aguas, se han llevado a cabo medidas para reducir las infecciones, pero realizando una búsqueda bibliográfica se ven que hay pocos estudios en relación a la percepción del paciente sobre su seguridad. Por tanto, decidimos llevar a cabo nuestro estudio de investigación. El objetivo principal fue evaluar el nivel de seguridad percibida por el paciente en la sala de hemodiálisis. Y como objetivo secundario fue evaluar el nivel de calidad de los cuidados percibidos, evaluar el nivel de conocimiento del paciente y la capacidad de actuación ante las complicaciones, conocer el nivel de comunicación con el personal de enfermería y, por último, identificar los principales factores estresantes. Fue un estudio observacional, descriptivo y transversal, llevado a cabo en el Hospital Ramón y Cajal, con una población de 46 pacientes, con los criterios de inclusión de llevar más de 3 meses en nuestra unidad, participar voluntariamente y aceptar el consentimiento informado, y como criterio de exclusión no tener las capacidades cognitivas suficientes para contestar al cuestionario. Las variables de estudio fueron, por un lado, las sociodemográficas, edad, sexo, tiempo en hemodiálisis, convivencia, alimentación y deambulación, y como variables resultados, la calidad de los cuidados enfermeros prestados, los conocimientos y la capacidad de actuación ante complicaciones, la seguridad percibida durante el tratamiento y los factores de estrés del tratamiento. Bien,
Como instrumento de medida buscamos en la literatura y vimos que no existía ningún cuestionario validado para nuestro objeto de estudio. Por tanto, realizamos un cuestionario a partir de diferentes escalas validadas. Utilizamos la encuesta de calidad de cuidados de enfermería QCACE. Es una encuesta que se contesta con una escala Likert del 1 al 5, 1 siendo poco valorado y 5 muy valorado. De esta encuesta seleccionamos 5 preguntas. De la encuesta de calidad percibida, la SERQUOS, seleccionamos 6 preguntas. Esta encuesta igualmente se contesta con escala Likert del 1 al 5. Del Manual de Protocolos y Procedimientos de Actuación de Enfermería Nefrológica de la SEDEN desarrollamos 16 preguntas para evaluar el nivel de conocimientos y actuación de complicaciones de nuestros pacientes. Esta encuesta es de tipo cerrada, se contestaba como sí o no. Utilizamos también la escala de factores de estrés de hemodiálisis. De esta escala seleccionamos 12 ítems. Esta escala es para contestar del 1 al 10. A mayor puntuación, mayor factor de estrés para el paciente. Y dejamos una última pregunta abierta para que el paciente realizara alguna observación si lo creía necesario. Autodiseñamos un instrumento compuesto finalmente por 40 ítems. Las encuestas fueron autocomplementadas por el paciente en la sala de hemodiálisis. En la primera hora de diálisis, una vez que estaban estabilizados, se limitaba a participar. En caso de querer hacerlo, firmarán el consentimiento informado. Si el paciente no podía escribir por tener problemas, por tener la fístula en el brazo dominante o tener problemas de visión, se instruyó a una enfermera no perteneciente a la unidad para que pasara los cuestionarios. Finalmente, con los resultados fueron analizados a partir del programa estadístico SPS versión 15.0, con una N de 44. Nuestros datos sociodemográficos fueron una edad mediana de 71,5 más o menos 16,12, un género 68,2% varones y 31,8 mujeres. Convivencia, un 49% vivía en pareja, un 31% solo y el resto en institución y con hijos. ¿Quién se encargaba de la alimentación? En el 39% de los casos la pareja, en el 36% el paciente y el resto otros o la institución. Tiempo en hemodiálisis, un 15% de nuestros pacientes llevaban menos de un año, un 52% más de 3 años. En cuanto a la autonomía, 50% eran independientes, 39% necesitaban ayuda y 9% dependientes. Bien, en cuanto a la primera parte de la encuesta, calidad de los cuidados prestados, todos los ítems tuvieron más de 3 puntos sobre 5, siendo lo mejor valorado comprobación de enfermería de su estado, con 4,23 y presencia de una enfermera cerca si lo necesitaba, 4,18. En cuanto a la calidad de cuidados percibidos, todos los ítems igualmente obtuvieron más de 3 puntos sobre 5, siendo lo mejor valorado la amabilidad de todo el personal con 3,86 y confianza transmitida por el personal con 3,84, y lo menor valorado la satisfacción con la tecnología de los equipos de 3,45 y la información médica a los familiares con 3,23. Se realizó un análisis segmentado por tiempo en hemodiálisis, menos de un año o más de 3 años, y por edad de los pacientes, mayor o menor de 65 años. Se observaron datos similares en la mayoría de los ítems, siendo lo más puntuado la presencia de una enfermera cerca. Y la mayor diferencia en esta parte de la encuesta fue la rapidez con la que conseguían lo que necesitaban, que los menores de un año en diálisis obtuvieron 4 puntos y los mayores de 3, 3,15. En cuanto a la segunda parte, conocimiento, seguridad y capacidad de actuación ante las complicaciones, el 100% de los pacientes aseguran sentirse seguros, pero identifican algunos momentos de mayor inseguridad, como la hipotensión en la última hora de la sesión o los pinchazos. Al 63% le gustaría recibir mayor educación. El 70% sabe cómo actuar ante las complicaciones más frecuentemente preguntadas y un 43% no sabría actuar en caso de parada de fístula. Realizamos ese mismo análisis segmentado por tiempo en hemodiálisis y los resultados fueron similares. Y en relación a la edad de los pacientes, destacar que el 55% de los mayores de 65 años conocen la importancia de autocomprimirse el punto de punción frente al 70,6% de los menores de 65. El 44% de los mayores de 65 años identifica momentos inseguros frente al 17,6% de los menores de 65 años. La tercera parte de la encuesta de listados de factores de estrés, los ítems que más estrés provocan a los pacientes con más de 5 puntos fue el acceso vascular, el tiempo de la sesión, el transporte, la temperatura y tener una enfermera nueva. Y los factores que menor estrés provocan por debajo de 2,6 fueron las alarmas, los médicos, el personal de enfermería y la familia. Se hizo un análisis segmentado y en relación al tiempo que llevan en hemodiálisis, los pacientes con menos de un año puntuaron más alto
en relación a la iluminación y al tiempo de la sesión y los que llevaban menos de 3 años. Sin embargo, ante el ítem de una nueva enfermera, los que llevaban menos de un año puntuaban con 3,86 y los que llevaban más de 3 años un 5,46. En relación a la edad de los pacientes, los menores de 65 años puntúan más alto la falta de autonomía, las posturas mantenidas y las complicaciones de la sesión frente a los mayores de 65 años. Finalmente, ante la premisa que nos hicimos que si los pacientes podrían sentir inseguridad, el resultado es que los pacientes se sienten seguros, salvo por algunos momentos como puede ser la hipotensión a última hora o los pinchazos. En cuanto a la encuesta de calidad de cuidados, Hernández obtuvo datos similares que los nuestros. Lo mejor valorado fue el nivel de confianza con el personal, 3,82 en su caso, 3,84 en el nuestro. Lo peor valorado, la tecnología de los equipos, 3,52 en su caso, 3,45. En cuanto a los conocimientos y actuación ante complicaciones, un porcentaje alto de pacientes tienen información suficiente, pero ha quedado de manifiesto que le gustaría recibir mayor educación sobre sus cuidados. En cuanto a los factores de estrés, Barba, al igual que nosotros, afirma que los factores que más estrés provocan son los relacionados con el procedimiento en sí, seguido los ambientales y, por último, la dependencia del tratamiento. Limitaciones de nuestro estudio, aunque se estudió el total de la población, podría ampliarse a otros centros para dar mayor validez externa a los resultados. Los datos podrían ser sesgados al ser las encuestas contestadas en la sala de diálisis, pero para eso se instruyó a una enfermera fuera de la unidad para que pasara los cuestionarios. Y, por último, la falta de escaladas validades para el objeto de nuestro estudio planteado. Como conclusión, creemos que para mejorar la seguridad de los pacientes en la sala de hemodiálisis se deberían de llevar a cabo intervenciones educativas para reforzar los conocimientos en relación al acceso vascular, a la ganancia de peso interdialítica y sobre los cuidados en general, y realizar intervenciones lúdicas intradiálisis para paliar la percepción del tiempo. Muchas gracias por su atención. El sobre. Tercera ponencia. Estado de nutrición actual en pacientes de hemodiálisis y factores que influyen. Premio Fresenius Medical Care para enfermería. Ponente Lidia Gómez Vilaseca, DUE de diálisis del Hospital de Palamós. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y Organizador de la SEDEM la oportunidad que nos brinda de poder exponer el siguiente trabajo hoy aquí. El trabajo se titula Estado de nutrición actual en pacientes de diálisis y factores que influyen. En esta diapositiva vemos un poco el esquema de la presentación. Estas dos son las cuestiones que nos planteamos inicialmente. ¿Cuál es el estado nutricional actual en los pacientes en tratamiento de diálisis y con qué factores se asocia la desnutrición de estos pacientes? Para introducir un poco el tema, me gustaría hablar un poco de la desnutrición, sus causas y los factores determinantes. Como se ha demostrado en un gran número de estudios anteriores, la desnutrición en pacientes con enfermedad renal crónica tiene una alta prevalencia y eso se asocia a un aumento de la morbimortalidad y un deterioro de la calidad de vida. El síndrome MIA es un síndrome que engloba la malnutrición y la inflamación y existen múltiples causas y condiciones de la inflamación, ¿vale? Uno sería el síndrome urémico, las infecciones recurrentes, la pureza del agua, la biocompatibilidad de las membranas. Este término origina a la vez una disminución del índice de masa corporal, del colesterol, de la creatinina y sarcopenia. Y por otro lado, aumenta el riesgo cardiovascular. Factores de desnutrición hay muchos y las principales causas son las siguientes: las restricciones dietéticas, la disminución de la ingesta, también por el síndrome urémico, la anorexia, las pérdidas de nutrientes y aminoácidos en la diálisis o los cambios metabólicos por el aumento del catabolismo. Y por último, explicaré un poco por encima el síndrome de Protein Energy Wasting, que es un término propuesto por la Sociedad de Nutrición Renal y Metabolismo con el propósito de sustituir el término de malnutrición por este y así llegar a un consenso. Se define como un estado patológico donde hay un descenso de los depósitos proteicos y de las reservas energéticas debido a alteraciones del metabolismo. Las guías Kadoki del National Kidney Foundation y otras guías de
de nutrición para enfermedad renal crónica recomienda la valoración global subjetiva como una herramienta apropiada para evaluar el estado nutricional de los pacientes. Una de las principales ventajas es que nos da una información sobre el patrón y la frecuencia alimentaria, aparte de darnos una visión global del estado nutricional y de la composición corporal. En este estudio que vemos aquí, realizado entre el 2006 y 2007 en 4 centros de Sevilla, concluye que un 63,46% de los pacientes tenía un alto riesgo de desnutrición, valorado también por esta herramienta que es la valoración global subjetiva. Un 7,69% de los pacientes estaba bien nutrido y un 29,92% de estos pacientes presentaba una desnutrición leve. Así pues, nuestro objetivo principal es estudiar el estado actual de nutrición de los pacientes en una unidad de diálisis de un hospital comarcal y los factores que intervienen. Es un tipo de estudio descriptivo, observacional, de corte transversal, realizado en el Servicio de Nefrología del Hospital de Palamós, en Girona, durante el segundo trimestre del 2015. La población que incluimos son pacientes mayores de 18 años en programa crónico de hemodiálisis que llevaban como mínimo un mes de tratamiento, que aceptaron participar en el estudio voluntariamente y se les pidió consentimiento informado. Las variables registradas son la edad, el índice de comorbilidad de Charlson, el índice de masa corporal, el tiempo en hemodiálisis y los parámetros bioquímicos siguientes: la albúmina, la creatinina, la PCR, el colesterol, la transferrina sérica y el estado nutricional según la valoración global subjetiva y según el cuestionario MIS, que es un cuestionario que engloba la malnutrición y la inflamación junta. El procedimiento fue el siguiente: se cumplimentaron estos dos cuestionarios a cada paciente durante el tratamiento de diálisis. El análisis estadístico es el siguiente: se utilizó el programa SPS-S19, las variables categóricas se expresaron como porcentajes y para las continuas se utilizó la media y desviación estándar y sus rangos. Para el análisis bivariable se relacionó las variables categóricas, se utilizó el test de chi cuadrado o test de Fisher. Para las categóricas con las categóricas se utilizó el test de Ullmann de Whitney y para las continuas el test de Rode-Spearman. En nuestra unidad en ese momento había 44 pacientes, se excluyeron 9 pacientes, 5 por dificultad idiomática y 4 por incapacidad de responder las preguntas, así que nuestra N total fue de 35 pacientes. Las características generales son las siguientes: tenemos una edad media de 72,18 años, un tiempo en hemodiálisis de 47,34 meses, un índice de masa corporal bastante elevado, 27,12, un índice de comorbilidad de Charlson de 6,44, un valor de creatinina de 7,59 miligramos decilitro, colesterol total 137, transferrina 156,34, una albúmina de 3,65, una PCR de 7,50 y un puntaje de MIS de 9,83. Cuando evaluamos el estado nutricional según el MIS, que es la escala que valora la inflamación y la malnutrición conjunta, vemos que hay un 54% de los pacientes que está bien nutrido respecto a un 46% de los pacientes que tiene malnutrición. Cuando lo valoramos con la valoración global subjetiva, el estado nutricional nos da que un 66% de los pacientes está bien nutrido, un 31% de los pacientes tiene riesgo de desnutrición y un 3% de los pacientes padece desnutrición severa. El estado nutricional según la técnica es el siguiente: cuando analizamos el MIS con la técnica online, observamos que tenemos un 87% de los pacientes que tiene un buen estado de nutrición y un 13% de los pacientes que tiene malnutrición. Cuando analizamos la valoración global subjetiva versus la técnica convencional de diálisis, observamos que un 56% de los pacientes está bien nutrido respecto al 44% de los pacientes tiene riesgo de desnutrición o desnutrición severa. En la siguiente gráfica vemos la correlación del estado nutricional según el MIS y las otras variables estudiadas. En la primera gráfica podemos ver que a medida que el puntaje del MIS
aumenta, el índice de comorbilidad de Charlson progresivamente aumenta. En la segunda gráfica podemos ver que cuando el puntaje del MIS aumenta, el índice de masa corporal va disminuyendo. En la tercera gráfica podemos ver que cuando el puntaje de MIS aumenta, disminuye progresivamente la creatinina, y en la última gráfica podemos ver que cuando el puntaje de MIS aumenta, aumenta la inflamación y la PCR. Los resultados son los siguientes. Vemos que cuando relacionamos la valoración global subjetiva con las variables estudiadas, existe una relación estadísticamente significativa con el índice de masa corporal con una P de 0,02, con la creatinina con una P de 0,00, con el colesterol total con una P de 0,02 y con la PCR con una P de 0,01. Cuando valoramos el MIS con las variables estudiadas, vemos que existe una relación estadísticamente significativa cuando la comparamos con el índice de masa corporal, el índice de Charlson con una P de 0,01, con la creatinina con una P de 0,01 y con la PCR con una P de 0,02. Como conclusiones, podemos decir que existe una buena correlación entre las dos herramientas que hemos utilizado y los parámetros analíticos que utilizamos a diario, que no hay ningún parámetro que por sí solo sea suficiente para valorar el estado nutricional en pacientes de diálisis, sino que se utiliza de manera combinada diferentes marcadores, que un mejor estado de nutrición se relaciona con un índice de masa corporal más elevado, mayores niveles de creatinina y colesterol, que los resultados obtenidos en pacientes que realizan la técnica online tienen un buen estado nutricional y este resultado es significativo, aunque podría estar sesgado. Y dado que tenemos en nuestra unidad una proporción relevante de pacientes con riesgo de desnutrición, sería preciso intervenir nutricionalmente para detectar o revertir déficits, ya sean proteicos o energéticos, y hacer un seguimiento. Muchas gracias. La cuarta comunicación y última es presión intraperitoneal y ultrafiltración conseguida con diferentes intraperitoneales antes de colocación del catéter con enfermería. El premio Fresenius Medical Care para enfermería, diálisis peritoneal, modalidad de DPA adaptada. La ponente es Lucila Fernández Arroyo. Intervienen el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el Hospital Universitario Río Ortega y el Complejo Asistencial de Palencia. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Fresenius por haber dotado un año más este premio a la SEDEN y al Comité Científico de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica por habernos concedido este premio. El título es Presión intraperitoneal y ultrafiltración conseguida con diferentes volúmenes intraperitoneales. La cavidad